Estimados alumnos, ¿cómo están? Partimos nuevamente con otra clase de la unidad de prótesis fija. En esta ocasión lo que vamos a ver son los principios detallados para las preparaciones biológicas de esta unidad. Van a ver aquí la bibliografía que hemos utilizado para gran parte de la parte teórica y algunas ilustraciones. Los principios detallados, como definición, corresponden a lo que son las bases o fundamentos biológicos y mecánicos también que van a regir los desgastes que ustedes van a realizar en un diente y que va a ser rehabilitado con una corona periférica. Por lo tanto, son elementos que ustedes deben tener desde el primer momento que van a empezar a utilizar un elemento rotatorio sobre un diente. Los principios detallados, y esto vale para cualquier tipo de preparación, son los siguientes: preservación del tejido dentario, forma retentiva y resistente, solidez estructural, integridad marginal y preservación del periodonto. Estos son los títulos de estos principios y los vamos a ir desarrollando en esta clase. Vamos a partir entonces por lo que es el principio de preservación del tejido dentario. Este principio en general rige desde lo que ustedes vieron en simulación 1 con operatoria directa, también una operatoria indirecta. También lo vamos a aplicar en prótesis fija. Y finalmente lo que significa este principio es que ustedes deben conservar la mayor cantidad de tejido dentario posible durante su tallado. Es decir, preparaciones conservadoras. Y al mismo tiempo que uno es conservador, también hay que pensar de que es necesario dar el espacio mínimo que requiere el material que ustedes van a utilizar como elemento restaurador o protésico. Por lo tanto, hay que desgastar lo mínimo, pero ese mínimo debe respetar el material que ustedes van a utilizar. Podemos tener diferentes formas como la preparación se relaciona con los tejidos. Esta restauración puede estar cubriendo externamente una superficie cóncava, como se ve en la figura superior, y por lo tanto tenemos el elemento central, que en este caso sería la pulpa, como elemento recubierto por lo que es la restauración. Pero podemos también tener otra situación en donde pueden haber superficies más cóncavas, como por ejemplo una cavidad, en donde el elemento restaurador está internamente rodeado por el tejido dentario y también por el órgano pulpar. ¿Cómo aplicamos este concepto? Que cuando ustedes estén tallando una preparación dentaria, sea internamente en una cavidad o externamente al hacer un desgaste de alguna cara, hay que tener en cuenta de que esta desgaste o esta preparación va a estar en relación con un tejido que va a estar a veces por dentro o por fuera del tallado que estamos realizando. Entonces recordar siempre los grosores de dentina que nos van a separar nuestra preparación de el órgano pulpar. Y es por eso que en general uno debe también reconocer cuál es el producto final que uno debe obtener luego del desgaste, de tal manera de que en el momento de realizar el fresado de una pieza dentaria debemos también saber cuál es la forma final que debemos adoptar. En general, para una preparación biológica de prótesis fija, podemos encontrar luego del desgaste una similitud de lo que es la preparación dentaria con lo que era el diente original antes del desgaste. Entonces, en una preparación biológica, por ejemplo, de un diente anterior, vamos a encontrar un borde incisal, que posteriormente en la preparación la vamos a denominar plano incisal. Va a haber una cara vestibular, va a haber una cara palatina con sus diferentes zonas y también va a haber una terminación cervical que va a tener una forma de hombro en sus diferentes aspectos, pero ese hombro termina finalmente lo que es la línea de terminación. Y esto lo vamos a encontrar en cualquier preparación. Por lo tanto, la preparación tiene que ver con la anatomía del diente, primero. En el momento que nosotros entonces estamos respetando la anatomía dentaria, esto significa de que si es un incisivo, la preparación debe tener finalmente forma de incisivo, o una preparación de molar tiene que tener la forma de molar. Pero esta forma debe también respetar parte de lo que es la anatomía particular de lo que es cada cara. Por lo tanto, si vamos a tallar una cara oclusal, este tallado o este desgaste debe mantener la anatomía, porque en la medida que mantenemos la anatomía, estamos dándole también un grosor uniforme al material de restauración, o en este caso al material protésico.
Tampoco debemos pasarnos y con la intención de quizás dar un buen espacio al material, vamos a borrar la anatomía de nuestro diente. En la medida que nosotros, porque estamos atentando nuevamente contra el primer principio, en la medida que respetamos la anatomía, protegemos con una cantidad adecuada de tejido dentario nuestro órgano pulpar, pero también damos el espacio mínimo al material de reconstrucción, en este caso protésico. Hay que tener cuidado entonces con nuestras fresas, ya que vamos a trabajar con alta velocidad, con la forma de la fresa y la forma del desgaste, ya que podemos causar dos tipos de errores. Uno, exceso de desgaste, en donde vamos a eliminar mayor cantidad de tejido del normal, acercándonos al órgano pulpar, por lo tanto dejando menos dentina remanente, o podemos tener zonas de falta de desgaste, en donde el laboratorio acá no va a tener espacio para colocar el material de restauración y por lo tanto se puede producir un sobrecontorno. Aquí tenemos una foto que grafica de que los dientes no son perfectamente circulares, sino que tienen diferentes aspectos anatómicos y esa anatomía externa tiene relación con lo que es la anatomía de la cámara o los conductos internamente donde va el órgano pulpar. Por lo tanto, nuestro desgaste debe externamente ser respetuoso de lo que es la anatomía externa del diente que estamos tallando. Y por lo tanto, primero debemos observarlo. Acá tenemos otro ejemplo. Es una preparación bastante extraña, quizás. Este es un molar que ha sufrido de reabsorción ósea, por lo tanto el nivel de hueso se ha ido más hacia apical y por lo tanto cuando hemos tallado nuestro hombro, que es el chanfer, este quedó en la zona donde se está produciendo la furca de los dientes, de este diente en este caso un molar. Por lo tanto, si yo quisiera respetar la anatomía del diente en esta zona hay una invaginación que se produce por la zona de las raíces donde está la furca. Y por lo tanto yo necesito además darle un grosor al material homogéneo. Y esto finalmente redunda en que la preparación no va a ser una convexidad perfecta, sino que va a tener en este caso una invaginación en la zona de la furca y luego va a ser quizás más convexa en el resto de las paredes. Por lo tanto, en esta situación especial se está produciendo lo que les contaba anteriormente. Estamos preservando tejido, dando espacio al material, pero también respetando la anatomía del diente que estamos tratando, ya sea la anatomía de la corona propiamente tal o la anatomía de la zona donde esté quedando la preparación. La restauración, por lo tanto, debe respetar también la forma que hemos dado a la preparación y también va a tener entonces esta invaginación o esta concavidad en la zona vestibular porque es ahí donde nosotros hicimos ese tipo de tallado. También entonces externamente se respeta esa situación y para no sobrecontornear esta zona, la anatomía externa que va a tener esta corona, por ejemplo, va a ser de una concavidad para que el paciente tenga la posibilidad de higienizar esta zona cervical. Esta es una visualización desde oclusal. Todavía mantenemos la cara oclusal, pero tenemos que hacer una pequeña variación de lo que es la anatomía vestibular para permitir de que no se produzca un sobrecontorno en la zona cervical, no en oclusal. Aquí tenemos otra vista de cómo queda finalmente esta prótesis fija o esta corona periférica en la zona cervical, conservando o manteniendo la anatomía, en este caso radicular, porque esa es la zona donde está la terminación. Acá vemos otro ejemplo en donde un molar ha sufrido una gran pérdida de su tejido coronario y ha sido necesario separar las dos raíces que presenta este diente, una raíz mesial y una raíz distal, y lo que se ha hecho en este caso se denomina una premolarización, o sea, transformar un molar que al tener dos raíces separadas parecieran dos premolares, pero finalmente es un molar. Y sobre cada una de estas raíces se ha preparado un sistema de espiga-muñón metálico y se va a confeccionar una corona periférica anclada sobre estas dos raíces, pero se ha respetado también los espacios para el material y los espacios para la higiene interproximal. Acá vemos otra vista de cómo quedaron ambas raíces reconstruidas. El modelo de trabajo, la estructura metálica, que ustedes ven que parecen dos premolares, pero finalmente lo que se está haciendo es tratar de anclarse en ambas raíces y dejar una furca que permita higienizar la zona entre esas dos raíces con un elemento interdentario. Ahí están sobre el modelo.
puesta sobre la preparación biológica y ya aplicada la porcelana, y se muestra acá cómo la intención de dejar ese espacio bajo la zona oclusal de la corona es para permitir la higienización, pero sigue comportándose oclusalmente como un molar y quedan las dos raíces unidas como estaban originalmente en este diente. Un elemento interdentario entonces pasando por la zona de la furca que va a permitir la higienización de la zona cervical. Entonces, aun cuando hayan sido dos raíces, estamos respetando los tejidos remanentes, la cantidad de tejido y dándole espacio para el material que luego cubrirá estas preparaciones. Ahí se ve cómo este elemento interdentario está pasando por el espacio que se dejó en esta gran tronera protésica. Y en el momento de la cementación, cómo se retiran los excesos de cemento luego que está ido fraguando. Entonces sigue siendo oclusalmente funcionando como un molar, pero está anclado sobre dos raíces. Está el control post-cementación. Segundo principio, la preparación debe tener una forma que sea retentiva y resistente a la vez. Es decir, la forma que le vamos a dar a esta preparación debe cumplir con estos dos requisitos. Ya que si la restauración no permanece firmemente adherida sobre la preparación, entonces va a perder su funcionamiento y la protección que está dando a los tejidos. Entonces, en este caso, la forma geométrica que vamos a dar a la preparación es el factor más importante de retención. Los cementos, que van a fijar finalmente una corona periférica sobre su preparación, van a tener solamente la función de sellado de la interfaz entre el diente y la restauración, pero no el de retención. Eso lo va a dar la preparación. Vamos a definir como retención o concepto de retención la capacidad que tiene la preparación de impedir que salga la restauración producto de una tracción a lo largo del eje de inserción, o sea, una tracción perpendicular, paralela al eje del diente. Y vamos a definir lo que es resistencia como la capacidad que tiene la preparación nuevamente de impedir el dislocamiento o movilización de la restauración bajo fuerzas de dirección que sean ya ahora en sentido apical, oblicua u horizontal. Entonces, esta forma geométrica debe cumplir con ambos conceptos a la vez. Debe cumplir entonces con esta resistencia traccional, cuando tiende a desalojarse o a despegarse o a salirse de la restauración en el eje del diente, pero también debe resistir las fuerzas compresivas o también de sentido diagonal. La retención de una preparación se debe principalmente a el roce que se va a producir entre la superficie externa de la preparación y la superficie interna de nuestra corona periférica. Ese es el fenómeno físico-mecánico principal que va a dar retención entonces a las prótesis fijas. Aquí vemos que en la medida de que el tamaño o forma de nuestra preparación va haciendo que se disminuya el área de roce, por lo tanto también entonces va a disminuir la retención. ¿De qué depende la retención? Primariamente está dada entonces por el grado de paralelismo de entre las diferentes paredes de la preparación dentaria. En general, las paredes que van a dar retención van a ser la vestibular y la palatina o lingual de la preparación. Y también, en forma secundaria, el paralelismo que vamos a lograr entre lo que es la pared mesial y la pared distal. El cemento entonces solamente va a cumplir función de sellado de la interfase restauración-diente. Solamente cuando la preparación que nosotros estamos haciendo es una preparación distinta, en el caso de las prótesis fijas adhesivas, en ese caso la retención dada por el cemento es una retención primaria. Y eso es debido a la adhesión micromecánica que va a tener el cemento y que vamos a utilizar en esa situación. También parte de la retención, además de la preparación, tiene mucho que ver la altura y el área de superficie de esta preparación. En forma secundaria, si es que apoyándose a lo que es la retención primaria, vamos a tener la posibilidad de nosotros realizar sobre la preparación tallados en forma de surcos, cajas y pozos para pines. Ya vamos a ver algunas
imágenes de ese tipo de desgastes. Entonces, este grado de paralelismo entre las paredes, ya sea proximales o alguna zona de la cara vestibular y palatina, va a ser la que va a otorgar la retención o el roce entre el elemento protésico y el elemento biológico. Idealmente, o desde el punto de vista teórico, se dice de que una conicidad o un grado de convergencia de 3 grados por pared, o sea, finalmente 6 grados entre ambas, se considera como la situación ideal teórica para dar la máxima cantidad de roce, pero que permita la inserción y el retiro del elemento protésico durante las fases de prueba. Sin embargo, se ha visto de que clínicamente algunas veces uno logra convergencias mucho mayores o conicidades mucho mayores que llegan a ser de hasta 12, 15 grados o hasta 25 grados. Eso sí, que en la medida de que está aumentando el canal de conicidad, vamos perdiendo retención, o al revés, en la medida que aumenta el paralelismo entre las paredes, va mejorando la retención. Entonces hay una relación directa entre esta característica y la retención que otorga la preparación. La conicidad o la convergencia o el ángulo que va a tener finalmente el tallado de una cara va a estar dado por la posición que le demos a la fresa o la inclinación que le demos a la fresa, pero también por la angulación que tenga la pared lateral activa de la fresa que hemos seleccionado. Si es la posición la que vamos a variar, podemos utilizar entonces una fresa de lados paralelos, una cilíndrica. Pero si no queremos variar la posición de la fresa, podemos utilizar entonces fresas que tengan lateralmente una angulación de 6 grados. Y ahí podemos utilizar las fresas troncocónicas. Entonces vamos a ver que hay también una relación directa en lo que es la conicidad o paralelismo entre las caras de una preparación. En este caso vamos a ver un ejemplo de un molar y la estabilidad, o sea, la posibilidad de mantener la restauración en su sitio frente a fuerzas que no son axiales. En este caso hay una fuerza que está cayendo sobre una cúspide o alejado del centro de nuestro diente. Por lo tanto, una carga que cae en este sector va a tender a apoyarse o a hacer que la corona se apoye en un punto y el lado contrario de esta corona o prótesis fija a rotar. Por lo tanto, a despegarse, ya que están cementadas, despegarse de su sitio. En la medida que aumenta la conicidad, entonces vamos a tener una menor área de la preparación que se opone a este giro que va a tener la corona frente a esta fuerza que no es céntrica. O sea, no cae en el centro o no es axial a la pieza dentaria. Si nosotros queremos evaluar cómo está quedando el paralelismo o grado de convergencia en nuestras paredes, debemos visualizar con un solo ojo la preparación. De esa manera podemos ver todo lo que es el tallado de nuestra terminación cervical y también cuánto se ve de la pared que hemos tallado. Si nosotros visualizamos con ambos ojos, no vamos a lograr ver entonces el paralelismo o conicidad que presentan las paredes talladas. Debe ser con un solo ojo. Entonces, al visualizar una preparación recta o en forma axial, si esta preparación es completamente retentiva, no vamos a poder ver ninguna de las paredes laterales de esta preparación, ya que la parte más oclusal tapa cualquier zona que queda por debajo, en este caso es el cervical. Lo que nosotros debemos hacer es que al visualizar con un solo ojo, podemos ver toda la parte oclusal o incisal de una preparación. Si esta es convergente o cónica, podemos ver la parte lateral de las caras talladas o caras axiales y podemos ver al mismo tiempo nuestra terminación cervical. Si hemos fallado en nuestro tallado y nos ha quedado una zona retentiva, nuevamente va a haber una zona de la preparación que no vamos a visualizar, ya sea en la zona media o en la zona cervical. Por lo tanto, una muy buena preparación es aquella que nos permite visualizar todo el área oclusal, las paredes axiales y la terminación. Y con eso podemos comprobar que no hay áreas retentivas que nos van a dificultar la confección de nuestra restauración definitiva. La altura mínima que debiera tener una preparación y para que nos otorgue una retención mínima también
se dice que en el caso de una preparación de un diente anterior debe ser de 3 milímetros. Y en los molares la altura mínima puede ser de 4 milímetros. En ambos casos esta altura se midió cuando una preparación obtuvo una conicidad de 10 a 20 grados, o sea, igual había una cierta conicidad. Pero si queremos tener una retención mínima en una preparación biológica, debemos tratar de obtener esta altura, 3 milímetros en dientes anteriores y 4 en los posteriores. La altura entonces, como habíamos visto, independiente de la conicidad, también tiene relación con la estabilidad de una corona sobre un diente. Mientras más alta es una corona, hay una mayor porción de diente, acá marcado en rojo, que se va a oponer al giro de la corona periférica que está sobre nuestra preparación, si es que hay una fuerza no axial que hace que esta corona rote en un punto de apoyo y tienda a despegarse del otro lado. Entonces, si tenemos una preparación más baja o de menor altura comparativamente con otra de mayor altura, la de mayor altura va a tener mayor área de preparación que se va a oponer al giro de esta corona frente a las fuerzas axiales, que son las que realmente tienden a desalojar o desestabilizar una corona de una preparación. Acá otro dibujito más relacionado con lo que es una preparación entonces, donde tenemos dos preparaciones de diferente altura, una más alta que la otra, una fuerza no axial, y vemos que en la medida de que hay una preparación más alta, hay mayor posibilidad de estabilidad de esta restauración sobre el diente. Entonces, mientras más alta la preparación, hay una porción de la preparación que se va a oponer al giro frente a una fuerza no axial. Hay un concepto que apoya esta teoría y que nos permite también, nosotros podemos evaluar si una preparación tiene una altura adecuada o no, y es que se dice de que la diagonal de nuestra preparación biológica debe ser más grande o más larga que el diámetro de la base de nuestra preparación. Eso nos va a dar una proporción entre alto y ancho adecuada que nos va a permitir una estabilidad de la prótesis fija o corona periférica sobre nuestra preparación. Y es por eso que si comparamos dos molares o dos piezas posteriores, un molar y un premolar, comparativamente la proporción entre la base y la diagonal va a ser quizás más desfavorable en un molar, en donde su altura proporcional a su ancho en la base va a ser menor y por lo tanto puede estar menos preparado frente a una fuerza no axial, ya que va a haber menos tejido que se va a oponer a este giro de la corona sobre un eje de rotación. Comparativamente con una preparación de un premolar que tenga la misma altura, en donde como es más alto que ancho, hay mayor proporción de estructura dentaria que se va a oponer al giro y a la desestabilización de nuestra prótesis fija. Entonces aquí en resumen tenemos los factores que pueden atentar o favorecer la estabilidad de una corona periférica sobre una preparación. Esta es la altura de la preparación, la proporción entre base y altura y el ángulo de convergencia o conicidad que tenga nuestra preparación. Hilando un poco más fino también, si nosotros, además de todo lo que es la macrogeometría de la preparación, si nosotros además hacemos un buen tallado en los dientes posteriores de nuestra cara oclusal, que también presenta ciertas zonas inclinadas, ellas van a ser importantes frente a la estabilidad o para dar estabilidad frente a fuerzas no axiales. Si hay una fuerza que tiende a caer en un sector alejado del centro del diente y nosotros hemos dado una muy buena orientación a esta anatomía o este tallado de la anatomía oclusal de nuestra preparación, estas van a oponerse entonces al giro de la preparación sobre nuestra preparación, de la corona sobre la preparación. Ya hemos visto de que también tiene mucha relación o está en relación con lo que vimos anteriormente, que es la altura, y es el concepto de área superficie.
mientras mayor área de superficie queda expuesta para ser cubierta por un elemento protésico, por lo tanto mayor cantidad de roce va a haber y mayor retención entonces va a tener una corona periférica sobre su preparación. Por lo tanto, si nosotros comparamos lo que es, por ejemplo, una preparación tumular, el área que ofrece este molar va a ser mucho mayor que el área que ofrece un premolar y por lo tanto este podría tener mayor retención por la mayor cantidad de roce que puede haber acá, proporcionalmente comparado con el premolar. Hay que tener en cuenta de que para que funcionen estos principios biomecánicos es necesario que la preparación tenga cierta geometría para poder responder a estos requerimientos. Por lo tanto, una cosa es la altura, pero otra cosa también es la forma que le estamos dando a la preparación. Por ejemplo, parte de la retención o lo que habíamos hablado de la conicidad va a estar dada por las caras proximales, pero visto de perfil. También parte de lo que es la cara vestibular y una pequeña porción de la cara palatina de un diente anterior van a estar funcionando como elementos de fricción o por lo tanto de retención de una preparación. Y hay otras zonas que cumplen funciones de guía de la inserción, como estas otras zonas más anguladas, y el hombro va a ser el elemento o el tallado de la terminación cervical, va a ser aquella zona que nos va a dar la función de soporte de la carga que va a caer sobre la corona y de la corona sobre el diente. En un diente posterior vamos a tener también las mismas zonas con sus mismas funciones. Principalmente la retención va a estar dada por algunas áreas de la cara vestibular y de la cara lingual que van a estar talladas en forma lo más paralela posible. Vamos a tener una área de soporte dada por nuestro hombro a nivel cervical que va a resistir las fuerzas de compresión que van a caer sobre este diente. Y secundariamente podríamos tener la de la cara oclusal. Y hay otras áreas de guía, de inserción, que son estas áreas más inclinadas. Tendremos la opción de utilizar también elementos secundarios de retención cuando necesitamos aumentar o apoyar mucho más en lo que es la retención primaria. Y eso lo vamos a hacer a través de la utilización de el tallado de surcos, cajas o cajones y pozos para pines en una preparación. Ellos van a dar retención, pero también van a dar estabilidad secundaria frente a fuerzas no axiales, como lo habíamos visto también en lo que era la preparación convencional. La retención, si es que tenemos un muñón muy corto o muy cónico, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la conicidad que puede presentar esta preparación y hacer más paralela las paredes en la medida de lo posible. Además, podemos tallar surcos o cajas con algunas fresas en alguna zona que presenten un mayor grosor, que puede ser la cara vestibular o la cara lingual, y eso va a aumentar entonces el área de roce de una preparación. O también podemos hacer pequeños fosos, vamos a ver en otra foto, pequeños fosos donde va a ir también un elemento macho que forma parte de la corona, que va a ayudar a la retención de la corona periférica completa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un foso para pin, que es una perforación que uno hace en la profundidad de la dentina, y esto va a ser un elemento de anclaje de un macho o especie como de clavillo que va a ir dentro entonces de este pozo, que es bastante fino. Este puede ser parte íntegra o formar un solo bloque con la restauración, o puede ser una especie como de clavillo que va cementado en este foso y luego va otro material reconstruyendo la corona. El tercer principio corresponde al llamado solidez estructural. ¿A qué se refiere este principio? Es un principio que debe cumplirse para dos estructuras. Primero del material de restauración con el cual vamos a confeccionar las coronas y del diente. En el sentido de que debe haber una resistencia después de instalado frente al funcionamiento o a las cargas oclusales. Por lo tanto, si queremos dar solidez estructural al material restaurador, debemos tallar o desgastar una cantidad suficiente de diente en donde quepa el material de restauración.
independiente de lo que hayamos nosotros utilizado. Por lo tanto, debemos nosotros saber qué grosores necesita el metal, qué grosores necesita una cerámica, etcétera, y en base a eso saber cuánto entonces vamos a tener que desgastar, al mismo tiempo de cumplir con los otros principios detallados. Por lo tanto, debemos dar un espacio al material, no solamente en relación a lo que es el diente antagonista, sino también un espacio al material en relación a los dientes vecinos, de tal manera de que éste pueda cumplir con su función de restauración sin que se produzca o deformidad de él o fractura. Acá vemos un corte de dos tipos de coronas que se utilizan en general como eh, elementos de restauración protésico. La de más arriba es una corona metal porcelana, es decir, va a una estructura interna de refuerzo metálico muy delgada y recubierta posteriormente con porcelana, que es el elemento estético que va a dar también, además del color, la forma del diente que estamos restaurando. O puede ser también una corona con núcleo cerámico, en donde el metal es reemplazado por un elemento cerámico de gran resistencia y luego va a ser recubierto nuevamente por la misma porcelana que de esta otra corona, que es la que va a dar la anatomía final del diente y la estética en relación al color. Para ambos casos entonces debemos saber cuánto es el mínimo que necesitan estos dos elementos, cerámico de refuerzo y cerámico de recubrimiento, o cuánto necesita de grosor esta capa de metal más la porcelana de recubrimiento. Y ese es el grosor mínimo que debemos dar para que tengan resistencia estructural frente a la carga occlusal. Hay varios autores que dependiendo de la época o del tipo de línea de pensamiento o de material, proponen ciertos grosores de desgaste para las diferentes preparaciones para prótesis fija. Este autor, por ejemplo, dice de que para una corona metal porcelana debemos dar, por ejemplo, en la cara vestibular por lo menos 1,5 de espacio para la porcelana más 0,3 milímetros para el metal. A nivel incisal 2 milímetros de grosor completo. Y en palatino, que es una zona no estética, posiblemente podamos cubrir solamente con metal y no con porcelana. Y acá dejar un grosor de por lo menos 1 milímetro. A nivel de los dientes posteriores, algo muy parecido. 1,5 milímetros para la porcelana, más 0,5 del metal. En oclusal puede ser entre 1,5 y 2. Y también en la otra cara puede ser también un poco mayor. En este caso aumenta en lo que sería la cara vestibular, aumenta un poquito más porque es la cara estética. Por lo tanto, aquí es necesario cubrir o tapar mucho mejor lo que es el metal que está acá debajo. Ahí entonces podría aumentar un poco más el grosor. Otros autores entonces también dicen no, o sí, digamos. Hay un grosor, pero este puede ser entre 1,2 y 1,5 a nivel vestibular, un poquito menos en palatino. Siempre en oclusal este grosor es mayor porque esta es la zona de mayor esfuerzo masticatorio donde debe ser más resistente el material, por lo tanto se deja más grueso. Entonces todo depende de qué material vamos a utilizar, dónde lo vamos a colocar y las características de nuestro diente. Por lo tanto es el mínimo que nosotros debiéramos retirar de nuestro diente. Y también debemos pensar de que en el momento del tallado debemos dar solidez estructural, o sea, resistencia al remanente dentario, o sea, que lo que quede de diente además resista los esfuerzos que van a caer sobre nuestro elemento protésico. Por lo tanto, cumpliendo con el primer principio, también estamos ayudando a este otro principio, en el sentido de que mientras más tejido dentario nosotros mantengamos, mayor solidez estructural va a tener este remanente, por lo tanto, duración en el tiempo. El concepto de integridad marginal se refiere a que la línea de terminación de nuestra preparación biológica debe ser lo más nítida y bien tallada posible, de tal manera de que nuestro elemento de restauración tenga la mejor adaptación posible en esa zona y por lo tanto la interfase o espacio entre estos dos elementos, al ser reducido,
impide su futura infiltración y por lo tanto la aparición de caries secundaria o la eliminación del cemento y por lo tanto también la decementación del elemento protésico. Por lo tanto, en la medida que nosotros logremos márgenes más perfectos, vamos a poder tener una línea de cementación, o sea, un espacio entre la restauración y el diente mucho menor. Según la ADA, este espacio debe ser entre 40 y 90 micrones para impedir o por lo menos minimizar la acumulación de placa bacteriana en esa zona. Tallar perfectamente una terminación cervical no es algo fácil. Aquí tenemos una forma gráfica de mostrarnos que el intentar dejar una superficie lisa no es algo muy fácil, incluso con fresas con filos, como esta fresa de Carbide, que si miramos el aspecto desde la superficie a nivel cervical o donde estamos tallando nuestro margen, no es algo muy regular. Si ustedes ven acá como quedan los cortes de la fresa, no es una superficie lisa, por lo tanto, algunas veces uno cree que logró un detalle o un tallado bastante exacto y preciso y liso, pero no es así. Entonces hay que preocuparse de la calidad de la fresa, pero también de nuestra técnica de tallado para permitir que esta terminación marginal sea lo más nítida y regular posible para que también el elemento protésico coincida perfectamente con esta línea. Entonces, después el trabajo del laboratorio es el que va de alguna manera a conseguir de que esta calidad en el tallado sea respetado por el material de restauración. Acá vemos un corte en donde se observa esta estructura inferior que corresponde a lo que es el diente. Acá arriba parte del casquete metálico y la porcelana de recubrimiento que estaba cubriendo el casquete, pero también ocupa parte de nuestra terminación cervical para tratar de tapar el color metálico del casquete. Otra forma de terminación, acá ambos elementos, el metálico y el cerámico, confluyen en un punto. Esto en algunos casos podría ser un poco peligroso, ya que el llegar a tapar con porcelana en grosores tan pequeños puede producir la fractura del material. Pero todo depende también de cómo se trabajen estos elementos. Acá podemos visualizar lo que es el diente, dentina, esmalte, el metal de la estructura metálica de nuestra corona o casquete, la capa de porcelana opaca, que es una porcelana muy blanca que tapa el color metálico, y luego viene la porcelana que da el color natural de los dientes vecinos.